Vamos a hablar del sistema neumático del 777. Es un avión de largo alcance, de gran capacidad. Vamos a recordar, el sistema neumático, su objetivo, su propósito como tal del mismo sistema neumático es abastecer de aire presurizado a un conjunto de subsistemas, los cuales a través de estos subsistemas, cada uno de estos van a cumplir diferentes funciones. Cada sistema está diseñado para que opere independientemente o de forma paralela. Utiliza aire purgado del compresor del motor. O sea, el aire viene del compresor, más no depende del compresor, que hace rato lo comentaba, ya sea de una octava o una treceava etapa del motor. Las etapas varían. Recordemos, el concepto de una etapa está conformada por una parte rotora y por una parte estatora. Vamos a tener que el motor está conformado por compresores y por turbinas. Vamos a tener compresores de baja velocidad, compresores de alta velocidad, turbinas de baja velocidad, turbinas de alta velocidad, y estas turbinas de cierta forma son movibles, o los compresores son movibles, y van acompañadas con una parte estatora que está estática. Entonces, una etapa de motor es una parte estatora y una parte rotora. Específicamente para el Boeing 777 vamos a tener estas purgas en la octava y treceava etapa. El aire presión se toma a través de estas purgas, a través de estos puertos, a través de estas etapas, se llevan por múltiples hasta los ductos del mismo sistema para abastecer de aire caliente a cierta presión para el aire acondicionado, donde tendrán diferentes usos. Vamos a tener el aire presurizado, lo vamos a utilizar para otros subsistemas. ¿Qué otros subsistemas son? El aire acondicionado, el arranque de motores, el deshielo en las alas, presión en cabinas, presurización de agua potable, presurización del sistema hidráulico. El aire acondicionado es, como su mismo nombre lo dice, para mantener una presión confortable, una temperatura confortable dentro de la propia cabina para los pasajeros y para los propios capitanes. El arranque de motor es un aire inicial que vamos a utilizar para que empiecen a girar los propios álabes y en consecuencia generemos ese arranque del propio motor. El deshielo en las alas, utilizamos ese aire caliente extraído de las etapas del motor y lo mandamos a calentar esas alas. Tenemos presión en cabina, igual ese aire se utiliza para la propia presión en las cabinas. Vamos a tener la cabina de pilotos y la cabina de pasajeros. Vamos a tener la presurización de las líneas de agua potable para que tengamos agua fluida a través del propio sistema, y una presurización del propio sistema hidráulico para que la propia característica del aceite mineral, en este caso específicamente el Skydrol, del sistema hidráulico cumpla su función, que es transmitir esa fuerza. Entonces, estos son los diferentes subsistemas que van a ser abastecidos de purga de aire caliente. Vamos a describir el propio sistema. ¿Cuáles son los elementos significativos que vamos a tener dentro del sistema? Vamos a tener los ductos de purga, vamos a tener las válvulas de sobrepresión, vamos a tener válvulas selenoides, válvulas de alimentación cruzada, filtros, válvulas de control de flujo. Las válvulas selenoides son para control de temperatura. Las válvulas de sobrepresión, su mismo nombre lo dicen, y las válvulas de alimentación cruzada. Esas van a trabajar en dado caso de que uno de los dos sistemas esté fallando. Recordemos, vamos a tener normalmente las aeronaves, específicamente este avión, el Boeing 777, tiene dos motores. Entonces, por el motor izquierdo tenemos un sistema neumático y por el motor derecho tenemos un sistema neumático. Tenemos el sistema neumático derecho, sistema neumático izquierdo. Entonces, en dado caso de que falle el sistema izquierdo, se genera esa alimentación cruzada y el único sistema que esté funcionando manda al otro sistema que esté fallando, y de esa forma garantizamos esa purga neumática. Los ductos y pilones del propio sistema neumático están constituidos de aire inoxidable,
para soportar altas temperaturas a presiones del sistema neumático. Los mismos ductos se encuentran aislados con colchonetas de fibra de vidrio debido a los cambios bruscos de temperatura. Entonces, aquí nosotros vamos a observar el avión. Vamos a tener las dos tomas de aire en las purgas de cada motor. El motor izquierdo, sus dos tomas de sus dos purgas, que comentamos que era de la octava y 13ª etapa. Entonces aquí la tenemos, octava y 13ª etapa. Entonces tengo el motor izquierdo, tengo octava y 13ª etapa, motor derecho, octava y 13ª etapa. En estas purgas, en estas etapas, va a salir el aire caliente, se va a dirigir a los diferentes subsistemas del propio avión. Vamos a tener el sistema izquierdo, el sistema derecho. El sistema neumático va a tener tres secciones. La sección de abastecimiento del motor, esta parte principal, distribución de abastecimiento de aire y sistema de indicación. Vamos a tener la distribución en los propios motores, abastecimiento del aire a través de todos los ductos en todo el avión. Recordemos, también vamos a tener una derivación que viene de la unidad de potencia auxiliar. En los aviones, la unidad de potencia auxiliar se encuentra en la parte trasera, en la cola del avión. La unidad de potencia auxiliar, recordemos, también es un motor en pequeño, entre comillas pequeño porque también es grande. La unidad de potencia auxiliar nos va a entregar energía neumática y energía eléctrica en dado caso de que fallen de manera normal los sistemas en el propio avión. Vamos a tener el sistema de indicación en la cabina de pilotos. Entonces vamos a tener dos controladores de presión de cabina y abastecimiento de aire de toma de control de indicación a través del propio byte para todas las secciones del sistema neumático y para la propia presurización. El byte es una prueba que se le hacen a todos los sistemas para determinar el funcionamiento óptimo del mismo sistema. Normalmente el byte nos va a ayudar a detectar posibles fallas. Más adelante vamos a ver algunos videos de algunas corridas de byte. Vamos a tener la sección de presurización. Para mayor información, aquí nos hace referencia que vayamos a la sección del Aircraft Maintenance Manual en la sección 2130. Entonces, a grandes rasgos, el sistema de aire acondicionado hace referencia al sistema de presurización de aire acondicionado, hace referencia al ATA 21. El sistema neumático es el ATA 36. Entonces, recordemos, el ATA es el número que se le designa por la Asociación Internacional de Transportistas Aéreos para la identificación del sistema. Vamos a tener los controladores también que van a dar una cantidad de aire que se utilizan en los paquetes de aire acondicionado. Estos controladores van a programar la cantidad de flujo que van a pasar dentro del sistema y toma el control de la reserva de los controladores de temperatura de cabina para el control de flujo de los propios paquetes de aire acondicionado y ajuste del mismo control de aire. Para esto también nos da referencia atender el Aircraft Maintenance Manual sección 21. Entonces vamos a ir conociendo, este es el esquema general. Nosotros vamos a tener el motor izquierdo, el motor derecho. A través del motor izquierdo vamos a sacar las dos purgas de aire, octava, 13ª etapa. Estas purgas se van a dirigir a través de válvulas reguladoras que más adelante las vamos a identificar a los diferentes subsistemas de la propia aeronave. También vamos a tener la derivación que viene de la unidad de potencia auxiliar. En dado caso de que llegaran a fallar los dos motores, la unidad de potencia auxiliar, como su nombre nos dice y valga la redundancia, nos van a ayudar a auxiliar a entregar energía neumática y energía eléctrica a la propia aeronave. Nosotros vamos a tener el sistema de indicación en el panel 5. El panel 5 es el conocido panel overhead. La tracción como tal, over es sobre, head es cabeza, es sobre la cabeza de los capitanes. El panel 5 está exactamente aquí. Todo este es el panel 5. La sección de indicación del sistema neumático está aquí en este cuadrito que visualizamos. El aire del motor abastece parte del sistema neumático y puede operar en alguno de estos tres niveles.
vamos a tener un control digital, un control análogo y un control neumático. Para conocer más a fondo la sección de abastecimiento del aire del motor, podemos checar la sección del Aircraft Maintenance Manual en la parte 3611. Entonces, esto es importante que lo tengamos como referencia para sacar información directa del propio fabricante. Entonces, nosotros, ¿dónde tenemos el sistema de indicación del sistema neumático? En el panel 5. Es importante que también nosotros como técnicos empecemos a conocer los diferentes tipos de paneles en la aeronave. Vamos a tener el panel del capitán, vamos a tener el panel 1, el panel central, que va a ser el panel 2, el panel del primer oficial, que es el panel 3. Vamos a tener, en este caso, aquí nos indica los paneles laterales principales, que es el panel 7. Vamos a tener el panel superior, el overhead, que es el panel 5. Entonces es importante que ustedes poco a poco vayan conociendo los diferentes tipos de paneles que tenemos en las aeronaves. Ya dándole un zoom y viendo más a fondo lo que es el panel de control del sistema neumático, vamos a tener switches de control de válvulas aisladoras del paquete izquierdo, válvula aisladora del paquete derecho, válvulas de alimentación cruzada, válvulas de la unidad de potencia auxiliar, válvulas del sistema izquierdo, válvulas del sistema derecho. Vamos a tener un sistema de indicación de sobrepresión, de sobretemperatura y de sobreflujo que vamos a estar monitoreando de forma constante. Para esto pues también vamos a tener nuestro panel de indicación, que es el Master Caution. El Master Caution aquí lo vemos en la parte izquierda en un zoom, pero va a estar situado en la parte del panel 7, que es en los laterales del panel central. El panel central es conocido como Glide Share, el panel Glide Share, que es el panel escudo. Entonces en el panel 7, que son los laterales, vamos a tener el sistema conocido como el sistema Master Caution. Es el sistema de alerta principal. Cualquier alerta principal, aquí luego el sistema nos va a alertar. Nos va a alertar de una falla del sistema de antihielo, nos va a alertar de una falla del sistema hidráulico, nos va a alertar de una falla de puertas, nos va a alertar de una falla de motor, nos va a alertar de una sobretemperatura, nos va a alertar del aire acondicionado, nos va a alertar de fuego en el avión. Entonces vamos a tener diferentes tipos de alerta en el propio Master Caution. Entonces estos indicadores forman parte del sistema de indicación del propio sistema neumático, específicamente del avión 777, que es un avión de largo alcance de gran capacidad. Si nos vamos más a fondo, vamos a tener las dos etapas. Aquí tenemos, era la octava y 13ª etapa, según el manual. Vamos a analizarlo. Aquí tenemos una discrepancia, aquí nos maneja la cuarta y la 10ª. Si mal no recuerdo, al principio nos manejaba, era de forma general, era de un 737, entonces corregimos. En el Boeing 777 utiliza la cuarta y la 10ª etapa. Entonces, lo importante de esto no es tanto que sepan específicamente de qué etapa es, sino que son dos etapas que vas a utilizar. Las etapas varían por el diferente tipo de aeronave. Entonces, el sistema de abastecimiento de aire del motor alimenta a los usuarios con aire de purga del propio motor. Entonces, nosotros vamos a tener aquí una derivación de una etapa de baja velocidad, que es la cuarta etapa, y una etapa de alta velocidad, que es la 10ª etapa. Estas dos etapas van a otorgar purga caliente, y también vamos a tener una etapa adicional. Vamos a considerar que vamos a tener un ducto en la parte inicial, que es un ducto de derivación del fan. Este tipo de motor que utiliza esta aeronave es un motor turbofan. Tenemos un ventilador principal. Entonces en el ventilador principal, en el fan,
tenemos una derivación de aire frío y tenemos las dos derivaciones de la cuarta y de la décima de aire caliente. Entonces vamos a tener que el sistema de abastecimiento de aire del motor alimenta a los usuarios con aire de purga de dos estaciones de alta presión del compresor HPC, High Pressure Compressor, compresor de alta velocidad. El aire de la purga de baja presión viene de la cuarta estación del High Pressure Compressor al aire de purga de alta presión. Viene de la décima estación High Pressure Compressor. Estos son los límites de especificación de presión y temperatura de flujo. Significa que estas dos etapas son del High Pressure Compressor, que es el compresor de alta presión. Entonces vamos a tener estas dos purgas del compresor de alta presión. ¿Qué parámetros vamos a utilizar específicamente para este tipo de aeronave? Vamos a manejar una presión de 0 hasta 75 psi dependiendo del modo de trabajo del propio motor. Vamos a manejar una temperatura de 380 grados Fahrenheit, equivalente a 193 grados centígrados, dependiendo también del modo de trabajo del motor. Vamos a tener una cantidad de flujo de 10 libras por segundo máximo, administración de flujo de aire por purga de motor. Estas serían las características de este tipo de motor. Si mal no recuerdo, este motor es el General Electric 94, si mal no recuerdo. Es un motor de los más grandes de los que utilizan las aeronaves. El diámetro de este motor es el diámetro del fuselaje de un 757. Es un motor de alta potencia, llega a alcanzar hasta 90,000 libras de empuje. Es un motor de alta potencia. Vamos a tener las dos purgas. Estas dos purgas van a entregar aire caliente. A su vez vamos a tener una derivación de radiador. Es un intercambiador de calor en el cual nosotros vamos a hacer uso de aire frío para poder disminuir la temperatura de la décima etapa. Significa, no mezclamos, sino simplemente entrelazamos los ductos y a través de este tipo de entrelace, tipo radiador, generamos una disminución de temperatura al propio sistema. Más adelante vamos ya a encontrar válvulas específicas conocidas como HPSOV. HP es High Pressure, es alta presión. SOV es Short Off Valve, es válvula de corte. Short Off es corte y Victor es de válvula. Entonces vamos a tener una válvula conocida HPSOV, High Pressure Short Valve. Es una válvula de corte de flujo. Como su nombre nos dice, nos va a ayudar a calibrar la cantidad de flujo que va a pasar al sistema. Después vamos a tener un sensor de presión. Este sensor nos va a ayudar a determinar si el sistema nos está entregando en esta etapa una presión adecuada. Entonces recordemos, dentro de los análisis que al principio empezamos a conocer, la presión va de la mano de la temperatura. Para cierta presión tenemos cierta temperatura y viceversa. Para cierta temperatura tenemos cierta presión. Entonces tenemos un sensor de presión que nos va a proporcionar cierta temperatura. A su vez también vamos a tener el conjunto conocido como PRSOV, Pressure Regulate Short Valve. Es una válvula reguladora de presión. Entonces tenemos dos válvulas esenciales, que es la HPSOV y la PRSOV. Aquí no se alcanza a ver la Oscar Victor, pero es PRSOV. Entonces el sistema empieza a trabajar, pasa a través de estos ductos, genera un enfriamiento de aire a través del propio sistema, a través de radiadores, y de cierta forma conformamos por la calibración de temperatura y presión al propio sistema un abastecimiento de purga para otros subsistemas, que es la finalidad del propósito del sistema neumático. Como les comentaba, vamos a tener un sistema conocido como las ASCPCs, que son las computadoras que van a controlar a todo el sistema para garantizar la purga de aire adecuada.
Cada uno de los aviones van a trabajar, cada uno de los sistemas del propio avión van a trabajar con sus respectivas computadoras. Esta computadora es ASCPC, es la computadora encargada de regular el flujo adecuado. Esta computadora tiene un código de comunicación ARINC 629. ARINC es Aeronautic Radio Incorporated, es un lenguaje de comunicación electrónico entre sistemas. El ARINC 629 hace una referencia a un lenguaje de comunicación bidireccional. Manda mensajes, recibes mensajes. Tenemos el calentamiento del comportamiento de carga del propio BUL, que es en este caso los compartimentos de carga, y el sistema de antihierro de las alas. Entonces, el código de comunicación es el ARINC 629, que es un lenguaje electrónico de comunicación del propio sistema. Es el lenguaje de comunicación que trabaja la propia computadora ASCP. A grandes rasgos, este sería una pequeña introducción a comprender cómo trabaja uno de los sistemas específicamente de un avión. ¿Qué avión? El Boeing 777. Este avión es un avión de gran capacidad de carga y hasta cierto punto también es un avión algo gastalón en consumo de combustible, que de cierta forma nos otorga una gran ventaja en transporte de carga, pero sí nos genera un gasto considerable de combustible. En esta primera exposición, ¿les queda alguna duda, pregunta, trauma,